para la salud animal, sino también tiene mucha relevancia a nivel económico hoy en día. A ver si... Entonces, empezamos tratando de ver un panorama, cuál es la resistencia a los antimicrobianos actualmente, cuáles son los desafíos en los cuales nos vamos a enfrentar y tenemos 24 años para cambiar el destino, ¿sí? ¿Y a qué viene estos 24 años? Nosotros ya sabíamos, por una publicación muy interesante que se hizo en el 2014, que el pronóstico no era muy alentador para el año 2050. Se estimaba que iba a haber 10 millones de muertes asociadas a la resistencia a los antibióticos. Nosotros ya sabemos también, no es nada nuevo, que tener una infección por una bacteria resistente duplica la probabilidad de tener desarrollo de complicaciones y triplica el riesgo de muerte, pero nuevos estudios han demostrado que la realidad quizás supera los pronósticos preliminares. Si ustedes se fijan en este slide, se sabe antes de la pandemia, esta publicación fue del 2019, que ya teníamos 1.300.000 muertes eran asociadas, atribuibles a la resistencia a infecciones por bacterias resistentes. Inclusive este número de infecciones, fíjense que duplicaba la mortalidad por malaria y era mucho más grande que la mortalidad por VIH y cáncer de mama. Entonces, como que fue un golpe un poquito más duro ver, bueno, la realidad es bastante más complicada. Sabemos que cualquier infección tiene su complicación y una de las principales causas es que está asociada fundamentalmente con mayores costos y con mayor tiempo de hospitalización. Fíjense que solamente en Estados Unidos y Europa el hecho de tener infecciones hospitalarias se asocian a pérdidas de más de 13.000 millones de dólares anuales. Es decir, los costos de las infecciones y de la mortalidad atribuible por bacterias resistentes tienen costos a nivel económico sumamente importantes. Y por supuesto, los países de bajos ingresos o medianos ingresos como los nuestros, obviamente vamos a ser los más afectados. Y se estima que de no tomarse las medidas necesarias, 28 millones de nuevos pobres habría, ¿sí? Y irían a la extrema pobreza directamente para el 2050. Por eso es el título de la charla. ¿Cuánto tiempo nos queda para hacer algo y para contribuir entre todos para no llegar a esta situación? Y por supuesto, otra de las complicaciones que hemos tenido es la pandemia COVID, que si veníamos con una dinámica de aumento de la resistencia, la pandemia COVID empeoró a todo nivel. Y hoy tenemos una situación que quizás la hubiésemos tenido entre 10 años, la estamos viviendo ahora, a razón de esta pandemia. Entonces, fíjense en este trabajo, que es un poco el que mencionaba anteriormente, estos son los patógenos responsables, el 80% se encuentran en 6 bacterias, fíjense, es decir, el 80% de las infecciones con resistencia se asocian a estas 6 bacterias: Aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, neumococo, Acinetobacter y Pseudomonas. Y la mayoría de las infecciones está en estos 3 síndromes. La infección respiratoria, ahí no veo nada, acá, me parece que me voy a tener que mover. No sé si se va a escuchar. Quizás tenga que usar el otro micrófono. Hola. Sí. Bacteriemia y infecciones del tracto urinario. Y Latinoamérica también, en Latinoamérica una de los patógenos o de la combinación mecanismo-bacteria más importante son los Staphylo aureus metiere, Escherichia coli con resistencia a céfalos de tercera, Acinetobacter con resistencia a imipenem, Faecium con resistencia a banco y Klebsiella con resistencia a céfalos de tercera y también con resistencia a carbapenemes. Van a ver que nuestras charlas van a girar siempre tratando de poner énfasis en estos patógenos que son los patógenos indicadores de
la resistencia en nuestros países y también a nivel global. Entonces, ¿cuál es la mortalidad atribuible? En este trabajo muy interesante se hizo una evaluación desde el año 90 al 21 y se hizo una proyección a lo que ocurriría en el 2050. Y con respecto a los menores de 5 años, fíjense que la mortalidad ha disminuido y eso se debe fundamentalmente a la prevención que se hizo en infección neumocóxica, la aplicación universal de las vacunas. Primero la 7 valente, después la 13 valente, han sido movimientos, digamos, pivotales que han hecho que la proyección de mortalidad en menores de 5 años haya disminuido. Pero la misma suerte no la tenemos el resto, porque la mortalidad ha aumentado, fundamentalmente siempre asociados a estos patógenos, Escherichia coli, Aureus, Acinetobacter baumannii. Y cuando uno evalúa la proyección, ¿qué es lo que ocurriría? ¿Sí? 1990, 21 y 2050, fíjense que nuestra región de las Américas es de las regiones más complicadas con respecto a la mortalidad atribuible. Por supuesto, sí es cierto, hay lugares de India en particular, Grecia, sí, que también están complicadas, toda la parte de Unión Soviética, pero fíjense, y ahí en particular Argentina está marcada bastante oscurita, cosa que es algo feo. Bien, entonces, ¿cuál es el impacto que tienen, impacto en la RAM de las infecciones? Claro, el impacto es mucho mayor en una infección severa. No es lo mismo tener una infección urinaria de la comunidad leve o una infección de piel y partes blandas que una infección severa. Entonces, donde mayor impacto se ve en la resistencia en estas infecciones severas, como puede ser una bacteriemia. Fíjense que, o sepsis, ¿no? La sepsis está asociado, eso es una cuestión lógica, a una gran morbimortalidad y ese exceso de mortalidad atribuible a una terapia inadecuada llega al 10 al 40%. ¿Qué significa? Es decir, en sepsis o en bacteriemia complicada, lo más importante es actuar temprano y usar el antibiótico apropiado en las primeras horas. Eso determina que el paciente viva o no, ¿sí? Tratamiento en las primeras 24 horas. Entonces, ahí estamos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros, los microbiólogos o desde el laboratorio para hacer un diagnóstico temprano, fundamentalmente en estas infecciones severas? Entonces, para el éxito de tratamiento vamos a tener que hacer una identificación microbiana temprana, y precisa de ese patógeno del hemocultivo y vamos a tener que instaurar tempranamente la terapia apropiada. El retraso en esto, el retraso en el inicio de una terapia apropiada, ¿sí? O la utilización de antibióticos que no son para el foco, se asocia con el aumento de mortalidad, el aumento de la duración de la hospitalización y los costos de la atención médica y la emergencia de resistencia. Así que ese es el impacto que tiene que nosotros, médicos y microbiólogos, no actuemos a tiempo en este tipo de infecciones. Estas son las más críticas. Ahora, ¿cuál es el problema? Bien, fíjense. ¿Cuál es el desarrollo comercial de antibióticos y cómo va emergiendo la resistencia? ¿Por qué estamos acá reunidos? Porque no tenemos antibióticos. Porque si hubiera antibióticos, nada, tendríamos los antibióticos modernos y bueno, seguiríamos como seguimos hasta ahora. El tema es que ahora llegamos a un cuello de botella que no tenemos los antibióticos, no están diseñados o no están accesibles o no cubren lo que necesitamos, los patógenos con el nivel de resistencia que tenemos. Entonces, fíjense cómo fue la evolución del desarrollo de moléculas y cómo a medida que aparecen las moléculas van apareciendo la resistencia. Inclusive, por ejemplo, no es de ahora, de antes, antibióticos que todavía no están en el mercado, ya tenemos resistencia. Y eso también ocurría con otras drogas, ahora en particular una molécula donde se puso mucha energía, pensando que iba a ser una molécula salvadora, como es el cefiderocol, resulta que en la mayoría en Latinoamérica no está en ningún país, pero por ejemplo en Argentina ya tenemos resistencia y no ha habido una gota de cefiderocol, ni creo que la haya porque no sé si van a entrar estas drogas. Pero entonces la situación se va complicando. Entonces, en la época dorada de
fue esta época, me parece que en el LED no se puede marcar, me parece, ¿no? No marca. Es la época de los 40, 60, ahí fue el boom del desarrollo de antibióticos. Y después fíjense que hay un vacío, ¿sí? Hay un vacío, muy pocas drogas, y ya drogas en las cuales tenemos resistencia antes de que se lancen al mercado. ¿Cómo es la presión de selección? ¿Por qué emergen las bacterias resistentes? Es decir, en cualquier población bacteriana siempre hay alguna que está mutada, que tiene algún plásmido ahí metido, con algún gen de resistencia. Entonces, lo único que uno hace, digamos, administrando antibióticos, va seleccionando de a poco. O va seleccionando las que tienen mutaciones, o va seleccionando las que tienen esos plásmidos de resistencia. Pero lo que se sabe hoy, que no alcanza o no es suficiente solamente con los antibióticos para ejercer presión de selección, sino que hay otros elementos, como pueden ser los biocidas, los desinfectantes, que también van coseleccionando. Digamos, no es solamente el antibiótico, sino todo el medio ambiente, cómo va influyendo, ¿sí? Por eso quizás algo de impacto a ese nivel ha contribuido la cantidad de desinfectantes y biocidas que hemos utilizado durante la pandemia de COVID, ¿sí? Eso fue coseleccionando también, fue una herramienta importante para que hoy estemos como estamos. Bien, ahora, otra de las cosas que ha motivado el aumento de la resistencia y la diseminación es que hoy nos movilizamos mucho más que hace 40 años. Recuerden cuando, bueno, acá hay muchos chicos, pero cuando yo era más pequeña, hace 30 años no era común que la gente viajara tanto en avión, no estaba accesible, y hoy en día cualquiera puede tomarse un avión e irse y estar en no cualquiera, pero en 24 horas, si quiere estar del otro lado del planeta, ¿sí? En 24 horas puedo estar en Japón, China, es decir, 24 horas tardo en llevar mis bacterias y mi microbioma, todo lo puedo llevar en 24 horas hacia Oriente. Fíjense que solamente se estima que hay 1 billón de personas que cruzan las fronteras por año, ¿sí? Y esto es lo que ahora está ocurriendo, hace 20, 30 años, es muy accesible poder acceder a un vuelo, pero antes de eso, también, y súper importante, algo que ahí está, es la migración de las aves, ¿sí? Las aves, hay corrientes migratorias de aves, es decir, esto por supuesto lo hacemos más rápido nosotros, pero las aves y el medio ambiente, todas son las rutas aéreas, las rutas no aéreas, las rutas de vuelo que tienen las aves migratorias. Y esto también hoy se le da un rol fundamental a lo que es la diseminación de los gérmenes resistentes y de los genes y de las bacterias. Entonces, esto es lo que tenemos que acostumbrarnos a ver hoy, entender la resistencia como un evento multisectorial, donde tenemos interrelación entre el hospital, la comunidad, el medio ambiente, los animales de consumo, los animales silvestres, ¿sí? Y el medio ambiente, que es un gran reservorio. Hoy se sabe que el medio ambiente es el gran reservorio de genes y de bacterias resistentes. Por supuesto, los alimentos también tienen su rol fundamental, porque intervienen en toda esta cadena. Y esto es lo que se denomina One Health, es decir, trabajar con la resistencia en One Health es tratar de abordar esta misma problemática de manera integrada y coordinada. Bien, entonces decíamos, ¿cuál es, aparte de todo esto, esta emergencia de resistencia, el problema es que no tenemos antibióticos? ¿Por qué no tenemos antibióticos? Porque es costoso desarrollarlos, porque las industrias farmacéuticas no les costó beneficio, porque saben que antes de que la molécula se desarrolle van a tener resistencia, y uno en realidad no es lo mismo tener una medicina para una persona cardíaca o para un diabético o por alguien que tiene hipotiroidismo, que va a necesitar toda su vida medicarse de forma crónica, ¿sí? A tener un antibiótico que uno lo usa una vez y después no lo usa más, ¿se entiende? Entonces hay mucha inversión en dinero, o había, y ahora no. Entonces fíjense lo que tardan, los años que se tarda en desarrollar una nueva molécula, se estima más o menos que son 10 años, y cómo, ¿sí?
al principio, fíjese cuántas de estas moléculas que uno lanza en la etapa preclínica, a medida que va pasando, ¿sí?, las distintas etapas de aprobación, finalmente solamente un 1,5 de esas moléculas salen al mercado. Y atrás hay mucho dinero en inversión. Esa es la razón por la cual las industrias no quieren invertir en este tipo de moléculas. Y los que teníamos antes era una bacteria, por ejemplo, donde hacíamos un antibiograma y era todo sensible, ¿sí? Saben, esto es un antibiograma, los que no lo conocen, es cómo evaluamos nosotros. Es un método muy sencillo que se utiliza en los laboratorios de microbiología para evaluar la sensibilidad de una bacteria. Cuando hisopamos una bacteria, ponemos un disco con antibiótico, mientras más grande, pongámosle, es sensible. Cuando uno ve así, que la bacteria crece hasta el disco, significa que hay resistencia. Hoy estamos con esto, con la mayoría de los aislamientos, son multiresistentes. Y tanto ha cambiado la dinámica de la resistencia que al principio teníamos hace unos años una sola definición, que era multiresistente, y eso incluía resistencia a 3 o más grupos o familias de antibiótico, y como eso no alcanzó y tenemos que hablar un lenguaje común, ¿sí?, en la sociedad científica, entonces se necesitó cambiar la nomenclatura, o si no, o ampliarla, en todo caso, no cambiarla. Entonces, tenemos la multiresistencia, se define como resistencia a 3 o más familias con más de 3 opciones de tratamiento, y después tenemos el fenotipo que se llama de resistencia extrema, o XDR, que es un multiresistente, pero que solamente tengo 1 o 2 opciones de tratamiento. Y por último, lo que se llama PDR o pandrogo resistente, que es cuando uno tiene resistencia a todas las familias, a todos los antibióticos disponibles, y no hay ninguna opción de tratamiento. Entonces, cuando nosotros hablemos de PDR, ustedes tienen que entender que no hay ninguna opción de tratamiento, y el PDR se define, más allá de que hay normas y hay trabajos científicos publicados de cuáles son las definiciones, la definición más correcta de PDR la tiene que definir el país en base al vademecum que dispone. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo 10 antibióticos y bueno, va a ser PDR cuando sea resistente a los 10. Pero si yo tengo 3 antibióticos, ¿sí?, PDR para mí va a ser cuando hay resistencia a esos 3 antibióticos, ¿sí? Bien. Ahora, otro concepto súper importante para entender cómo nos manejamos con la RAM es entender cómo se diseminan las bacterias resistentes o los genes de resistencia. Y se diseminan a través de elementos genéticos móviles, ¿sí?, que pueden ser plásmidos, transposones, secuencias de inserción, integrones, ¿sí? Todo eso son elementos genéticos móviles. Y entonces, y aparte, fíjense acá también, aparte de esos plásmidos que uno tiene con estos elementos, con estas resistencias, también esos plásmidos pueden llevar metales pesados o resistencia a desinfectantes. Entonces, cuando ese elemento móvil es pasado a otra especie o a otro individuo de la misma especie, eso se llama transferencia horizontal, ¿sí? Es decir, puedo tener un plásmido que tiene un gen de resistencia y se lo puede pasar de un coli a una Klebsiella, por ejemplo, o de un coli a otro coli que no lo tiene. Eso se llama diseminación horizontal, y la otra es la transferencia vertical, es decir, la madre transfiere a sus hijas el paquete entero, esa especie con todo el background que tiene y los plásmidos y todo lo que tiene, ¿sí? 2 mecanismos, transferencia horizontal y vertical. Ahora, hay una particularidad de esta transferencia vertical, ¿sí? Cuando yo tengo, se combina, ¿sí?, una bacteria especial, ¿no?, una bacteria, un clon especial, con un determinante genético especial también, que es muy exitoso, porque ese combo esa especie junto con un plásmido y todo su equipo de regulación es tan exitoso que puede perdurar en el tiempo y se puede diseminar más rápido. Eso es una combinación exitosa y se llama
clones exitosos o clones hiperepidémicos, y seguro lo vieron en la literatura. A pesar de que hay infinidad o millones de clones, hay algunos que son más exitosos que otros. Entonces se denominan en la literatura o clones de alto riesgo, o muchas veces los llaman superbacterias, ¿sí? ¿Y qué son los clones hiperepidémicos o exitosos? Son facilitadores de la diseminación, y es una combinación de una especie con un gen de resistencia, ¿sí? Y esos son los vectores que van circulando, pueden circular en los hospitales, pero también pueden circular en la comunidad, ¿ok? Son los clones exitosos. La Organización Mundial de la Salud estableció esta lista de 15 patógenos prioritarios, ¿sí? Para hacer investigación y desarrollo, para ver todos los métodos diagnósticos tienen que estar focalizados en estos que son los principales, los que están asociados con mayor morbilidad, donde no hay tratamientos. Entonces los dividió en tres grupos, patógenos que son críticos, de prioridad crítica, de prioridad alta y de prioridad media. Y los que están en la prioridad crítica son estos que después van a ver varias veces que vamos a estar hablando de ellos, todos los que son los bacilos negativos, con resistencia a cefalosporinas y a carbapenemes, Acinetobacter baumannii con resistencia a carbapenemes y Mycobacterium tuberculosis con resistencia a rifa. ¿Sí? Esos son los grupos más importantes. Bien, ¿y por qué están esta lista de patógenos prioritarios y por qué fueron puestos en esa lista en particular? Porque ellos, ¿sí?, se asocian a los que son los que mayor impacto tienen en salud pública, se asocian por lo general a resistencia extrema o pandrogoresistencia, producen una alta carga de enfermedad, no hay tratamientos, producen brotes o infecciones asociadas a los cuidados de la salud, se asocian con prolongada estadía, aumento de costos en la salud pública, no son inmunoprevenibles, es decir, que no hay ninguna vacuna en la cual yo le pueda dar contra estos patógenos, y también hay una alta percepción del riesgo a nivel de salud pública, y por supuesto el costo siempre está presente. Entonces, un poco para agarrar un grupo de estas bacterias, que son las que presentan resistencia a carbapenemes. Los carbapenemes, a los chicos que no conocen los antibióticos, son los antibióticos casi de última línea que tenemos para el tratamiento de las infecciones hospitalarias. Entonces, por eso es una entidad muy indicadora pensar cuál es la resistencia a carbapenemes que uno tiene en bacilos negativos en un país. Entonces, fíjense en este trabajo, donde hacen, digamos, la evolución entre el 18 y el 2022, distintas regiones del mundo, dicen cuál es la región que más resistencia tiene a carbapenemes. En la primera es carbapenemes resisten enterobacterales, es decir, resistencia a enterobacterales, resistencia a carbapenemes en Pseudomonas, abajo en Acinetobacter. Y fíjense que en todas ellas la que se destaca es Latinoamérica. Se destaca mal, ¿no? No es porque es algo bueno, sino donde mayor resistencia hay es la que está en verde, la línea verde, que es la de Latinoamérica. Así que estamos en un problema con estos patógenos. Y lo mismo, fíjense, otro trabajo, cuando emerge la resistencia a carbapenemes a nivel global, que fue más o menos en el 2010, entonces analizan, ¿sí?, es decir, cuál es la proyección. Fíjense, eso no fue proyección, eso era real antes de que ocurriera. Fíjense, ahí la línea azul, Latinoamérica era la que mayor número tenía. Lo mismo ocurre en este informe de OPS, fíjense, en ese momento cuando emerge la resistencia de golpe fue ese disparo en toda Latinoamérica, y en este particular el huésped fundamental es la Klebsiella pneumoniae. Siempre Klebsiella pneumoniae está al frente de todas las enterobacterales. Y hoy en día, fíjense, cuál es la situación de Latinoamérica, bastante complicada. Cada uno sabrá cuál es la prevalencia que tiene, pero bueno, fíjense, más o menos estamos en un 30% de resistencia a carbapenemes en general,
en las áreas críticas la resistencia es mucho mayor. Es decir, que las posibilidades es utilizar otros antibióticos, utilizar 2 o 3 antibióticos de nueva generación, que realmente no todos los países de la región los tenemos accesibles. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que produjo la pandemia en Latinoamérica? El aumento de resistencia a carbapenemes, en enterobacteriales también en Acinetobacter, un cambio en la distribución en la epidemiología de carbapenemasas, es decir, antes teníamos una carbapenemasa que era KPC, que podría ser tratado con algunos antibióticos de última generación, cambió, ese cambio fue a otra carbapenemasa que es Nueva Delhi, que ya es resistente a los antibióticos de última generación, y emergen los que son dobles o triples productores, es decir, enterobacterias o algunas pseudomonas que producen, en vez de una carbapenemasa, 2, inclusive 3 o más. Entonces eso fue bravo, ¿no? Entonces, ¿a qué pudo haberse atribuido? Es multifactorial. Todo el mundo sabe lo que pasó en la pandemia, hubo uso de antibióticos en exceso, de amplio espectro, se aumentaron el número de dispositivos. Ustedes saben que este tipo de infecciones resistentes se asocian con mucha frecuencia a todo lo que son dispositivos externos, ¿sí? Las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Aumento de las IACs, que son las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, algunos déficits en las prácticas de control de infecciones, aumentó el número absoluto de bacterias multiresistentes a nivel global, también el aumento de estrés de los profesionales y la saturación del sistema de salud. Todo eso se armó un combo medio feo, donde hubo siempre en ese post-pandemia, es decir, y continuamos así, un efecto de menos opciones de terapéuticas y mayor falla de tratamiento. Bien, pero no es que uno se consuele con el malestar de los demás, pero uno piensa en Latinoamérica, pero fíjense lo que ocurrió en Estados Unidos. Es decir, si en Estados Unidos ocurrió esto, bueno, nosotros tampoco estábamos tan alejados de lo que estaba ocurriendo a nivel global. Solamente en un año, fíjense, este es un reporte que hizo el CDC en el 2022, encontraron que un alarmante aumento de las infecciones en aquellos pacientes que estaban hospitalizados, ¿sí? Como mínimo el 15%. Fíjense, carbapenemes con resistencia aumentó el 78% durante la pandemia en Estados Unidos. Se supone que ellos tienen recursos, que tienen todo lo necesario para que las cosas salgan bien, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, enterobacterias productoras de BLE, 32%, todo fue un desastre. Como mínimo aumentó el 15%, pero fíjense cuáles fueron los aumentos. Entonces, que no fue un problema de Latinoamérica solo, no estábamos solos, sino que esto es un fenómeno que se vio a nivel global. Y acá decíamos, las coproducciones, el aumento de bacilos negativos que tenían 2 carbapenemasas, y fíjense cómo se asoció a COVID, rápida evolución de la PAM beta-lactámico resistencia, produciendo 2 carbapenemasas y la más frecuente es la KPC más la Nueva Delhi. ¿Sí? Fíjense, se analizaron en ese periodo más de 35.000 genomas y encontraron que la más frecuente era esta que les decía, China es la que está en amarillo, es uno de los países que mayor tiene, y esto se asoció a esos clones hiperepidémicos. ¿Se acuerdan que hablábamos de los clones? Por eso también puede haber contribuido a la diseminación. Clones como el 258, 307, y es una tendencia que empezó y ahora ya está, se distribuye a nivel global. Otro trabajo, lo mismo, doble producción, 1.780 cepas con coproducción, múltiples combinaciones, 28 combinaciones distintas. Por supuesto, lo más común es tener 2. Fíjense, esa es la distribución de especie. Hay distintas combinaciones de carbapenemasas. La tasa de mortalidad puede ir entre el 30 y el 56% de estas cepas cuando producen infecciones. ¿Cuál es el principal vector? Siempre el principal vector es Klebsiella pneumoniae a nivel global, ¿sí?
siempre. Igualmente puede haber alguna diferencia. Fíjense, en Américas en particular, lo rosa también es la circulación de pseudomonas con dobles o triples carbapenemasas. ¿Qué más ocurrió? La emergencia de Klebsiella pneumoniae hipervirulenta. Es una entidad particular que estaba localizada, hasta el 2015 estaba únicamente en Asia. Las hipervirulentas por lo general nunca se asociaron a resistencia, nunca, ¿sí? Porque tenían plásmidos que ya era muy costoso mantenerlos. Tienen un paquete de 5 genes como mínimo que dan enfermedades, infecciones piocíticas, abscesos hepáticos, abscesos endoftalmitis, meningitis, múltiples en distintos órganos y tienen una mortalidad altísima en personas jóvenes, ¿sí? De la comunidad, múltiples sensibles. Era un problema de Asia hasta que en el año 2015, también en China, se detecta un aislamiento que combina los dos plásmidos, un plásmido de resistencia más un plásmido de virulencia. Y después, en el 2024, la OMS saca una alerta, ¿sí?, de hipervirulenta Klebsiella pneumoniae asociado con resistencia, ¿sí? Hace 2 años, es decir, la emergencia de combinación de un clon hiperepidémico que tiene un plásmido de resistencia, un plásmido de virulencia y algunos de ellos son híbridos, es decir, que tienen un híbrido, un plásmido híbrido que tienen los 2 elementos. Fíjense, ahora en Asia, estos plásmidos, ¿sí?, son endémicos, ¿sí? El primero fue en 2015, pero ahora la resistencia a carbapenemes asociado es endémico y en algunos clones en particular. Y esto es como uno lo vería, ¿sí? Fíjense, aparte de todos los mecanismos de resistencia que tiene esta bacteria, tiene un plásmido de virulencia, un plásmido de resistencia y en otros tiene el que está ahí en violeta, que es un plásmido que tiene una mezcla de todo, estos plásmidos híbridos con gran arsenal de mecanismos. Entonces, todo esto es lo que estamos luchando nosotros para tratar de combatir. ¿Qué más? ¿Qué viene después de esto? Este es un ejemplo que hemos vivido en carne propia, tener un aislamiento, ¿sí? El año 2015, un grupo de pacientes de una clínica de trasplante renal, aparece esto que es un monstruo. Cuando uno hace, no es para que lean el antibiótico, simplemente para que vean que es todo resistente. Lo único que teníamos sensible era cefidrocol, que es una droga que no la tenemos en Argentina, no sé si la vamos a tener, pero el asunto que esto a nosotros, para la Argentina, era PDR. Estos 5 pacientes terminaron siendo 12, ¿sí? Estaba asociado a un clon hiperepidémico, tenía carbapenemasas, tenía BLE, y apareció un nuevo mecanismo de resistencia. Es una BLE que se denomina, es nueva, es autóctona, la inventamos, digamos, la inventamos en la Argentina, es decir, andás a ver la presión de selección que emergió esta SHB231, es un nuevo mecanismo de resistencia no descripto hasta ahora, con mutaciones, promotores fuertes, porinas, es decir, esto, sin tratamiento, ya está. Y acá, como que es el fin, esto es lo que no queremos llegar y llegamos, ¿sí? La situación fue complicada. Entonces, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos de ahora en más? Cuando uno tiene ese panorama, tiene que tratar de evitarlo, ¿sí? Sabemos que el medio ambiente tiene un rol fundamental en la concentración de genes, ¿sí? Y es reservorio de genes, ¿sí? Tenemos en los hospitales, en la comunidad, eso es obvio que lo sabemos, en animales para consumo, medio ambiente, aguas de río, suelo, alimentos. ¿Cómo seguimos? Hay que actuar de forma coordinada. Por eso decíamos, no alcanza con que nosotros hagamos diagnóstico rápido, no alcanza con que los médicos traten bien, no es suficiente. Hay que combinar todo junto para poder tener alguna salida para el 2050 o para el año que viene también. No hace falta llegar al 2050. Usando digamos, de forma criteriosa los pocos antibióticos que tenemos, hacer vigilancia en todas las áreas, vigilancia de la RAM en nuestros laboratorios de salud, vigilancia en animales para consumo, es fundamental, ¿sí? Ustedes saben, ya lo van a ver en una de las charlas últimas, cuál es la carga de antibióticos que tienen los animales.
mucho más de lo que hay en humanos. Entonces la vigilancia tiene que ser en animales, en humanos, en mascotas, ¿sí? La prevención y el control para mí es el pilar, es por donde se empieza, porque donde no hay infección no hay resistencia. Entonces si uno hiciera lo que tiene que hacer al principio, es decir, no habría, o habría muy poco, ¿no?, de resistencia. Cuidado del medio ambiente, educación a la comunidad, a los profesionales y por supuesto la colaboración. ¿Por dónde empezamos? El tema es saber, nosotros cada uno va a empezar en el área que le corresponde, ¿sí? Pero si uno se pone a pensar seriamente, ¿por dónde empieza todo? ¿Por dónde empieza? Por el agua. Todo empieza ahí. Si uno tiene agua potable y hace un buen saneamiento de las industrias, de las aguas residuales que salen de la industria, de los hospitales, eso, y aparte, eso se nos escapa a nosotros, porque esto es una decisión política. Empezar por donde hay que empezar, que es el saneamiento. Esa es la base de todo. Empezar por el saneamiento. Y control de efluentes. Para mí, ese es por donde uno a nivel político debería empezar. Y después cada uno en el área que le corresponde hacer lo propio. Sabemos que se reducen infecciones, se reducen cualquier tipo de... Y no estoy hablando de la RAM, estoy hablando de cualquier enfermedad. Los virus, ¿sí? Virus, parásitos, bacterias, todo se reduce, todo es integral si uno hace o empieza por ahí. Se protege el medio ambiente, disminuimos la resistencia y aseguramos el futuro, pongamos. ¿Por qué decimos esto de la prevención de infecciones? ¿Cómo se reduce y es la clave, ¿sí? Se estima que aproximadamente 500.000 casos de diarreas son tratados cada año, ¿sí? En Brasil, Indonesia, India y Nigeria. 500.000 casos de diarrea, que ustedes saben que la diarrea no necesariamente pueden ser por bacterias, pueden ser por norovirus, pueden ser por virus, ¿sí? Y las bacterias, por lo general en diarrea, si no son complicadas, no se tratan, ¿sí? Entonces, 500.000 casos de diarrea son tratados en estos países. ¿Y qué ocurriría si tuviéramos saneamiento? El 60% de esas infecciones no las tendríamos. Si hubiera agua de calidad, ¿sí?, haría el 40% de eso, no estaría. ¿Se entiende? El 60%. Entonces, fíjense el rol importante que tiene. ¿Y qué hacemos en el lado del hospital? Ustedes saben que la primera causa de la infección, ¿cuál es? La falta de lavado de manos. Se estima aproximadamente que del lavado de manos a nivel general hay un 40% de adherencia al lavado de manos. Y el lavado de manos, ustedes, salva vidas, ¿sí? Fíjense en esta revisión que se hizo, la evidencia es tan claro que la higiene de manos reduce la transmisión de cualquier infección, sea sensible o no, ¿sí? Pero fíjense en estos estudios donde se evaluó la adherencia, ¿sí?, en el lavado de manos, preintervención y posintervención, en Suiza, Australia, Estados Unidos, y fíjense cómo en todos ellos, ¿sí?, hubo una reducción en las infecciones. Las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, bacteriemia por SAMR, pero todas las infecciones se reducen si uno hace lo que tiene que hacer en el medio hospitalario. Entonces, según la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, y ahora no estoy hablando de organizaciones solamente de salud, estoy hablando de cooperación y desarrollo económico porque se sabe cuál es el impacto económico que tiene no hacer lo que corresponde en RAM. Hay 11 estrategias. La mayoría las conocemos: uso prudente de antibióticos, lavado ambiental, uso de vacunas, concientización, en todas las áreas, no solamente humana, pero hay una en particular, que es la que nos compete a nosotros, que es el aumentar el uso de test o diagnósticos rápidos. Es decir, eso también acelera el éxito. ¿Y qué nos vamos a dedicar en este curso? En ver qué métodos tenemos y cuáles están en nuestro alcance para hacer con lo que tenemos lo mejor que podemos, porque el mismo antibiograma puede dar muchísima información. No solamente es sensible y resistente, sino podemos ver un montón de efectos y podemos adelantar mecanismos de resistencia, y de eso nos vamos a dedicar en este curso, hacer una lectura interpretada del antibiograma y cómo
con lo que tenemos podemos sacar mucha información y ayudarle al médico a acelerar ese diagnóstico, ¿sí? Acelerar, decirle, mira, es probable que tenga este mecanismo, por este lado no vayas, anda por el otro lado. Por eso, en base a lo que uno tenga, tiene estos métodos fenotípicos que pueden tener su demora, sí, dilución, SIM, test cromogénicos automatizados, también tenemos métodos moleculares, tenemos los métodos, los paneles sindrómicos. ¿No tenemos acceso a eso? Sí, es probable que no tengamos por los excesos de costos, pero bueno, veremos, PCRs, es decir, hay múltiples mecanismos para, métodos diagnósticos para poder utilizarlos en la mejor manera y la forma más racional posible. El diagnóstico temprano de resistencia produce reducción en el tiempo de identificación, ¿no? Es decir, fundamental, sé que en Bolivia todavía no hay Malditoff, pero la ventaja que ha traído el Malditoff a nivel global ha sido impresionante en la reducción en el tiempo de diagnóstico. Decíamos que esas infecciones severas yo necesito saber qué especie, si es un enterobacterial o un no fermentador. Y el Malditoff en 15 minutos me da esa información. Necesito tiempo para identificar, entonces me reduce el tiempo del tratamiento empírico y el tiempo del inicio del antibiótico dirigido. Yo tengo que tratar de rápidamente llegar al antibiótico mejor, ¿sí? No al empírico, que es amplio, sino al mejor, al tratamiento dirigido. Me va a reducir los costos hospitalarios porque ningún método diagnóstico se puede comparar con el costo de un día de cama, ¿sí? Y los antibióticos que uno necesita. Eso hay que ponerlo también en la discusión. Y por supuesto puede reducir ese diagnóstico, el uso de antibióticos de amplio espectro, manejar y mejorar el manejo de las infecciones severas, como puede ser la bacteriemia. Siempre eso téngalo en cuenta, que todo esto funciona si hay un programa de optimización de uso de antibióticos. Todo si hay un grupo atrás que está diciendo, baja este antibiótico cuando ya no hace falta y úsalo de esta manera en estas dosis. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el roadmap? Es decir, ¿dónde estamos con las organizaciones internacionales? Mucho ha ocurrido desde el año 2015. Primero se unieron, y esto fue un hito, no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino la OMSA, que es la Organización Mundial de la Salud Animal, la FAO, y posteriormente, al reconocer el impacto que tenía el medio ambiente, también se asoció Naciones Unidas con toda el área de medio ambiente. Y lo más importante de esto fue que se armó un plan de acción global en el año 2015 que tiene estos 5 ejes temáticos: mejorar la concientización, reforzar los conocimientos, lo que es vigilancia, investigación, reducir las incidencias de las infecciones en todos los ámbitos, utilizar apropiadamente los antibióticos y que los países inviertan. Eso es lo que más les cuesta hacer a los países, no invierten en nada. Pero bueno, este es el plan de acción mundial y no les voy a contar todo lo que hubo desde el año 2015 hasta el 2020, hasta ahora, no les voy a contar porque es muy largo, pero algo muy importante pasó en el 2024, que fue la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Sí? Se hizo una reunión de alto nivel donde estaban los presidentes, los primeros ministros, ¿sí? Y ellos firmaron un compromiso. No sé si lo van a cumplir, pero ese compromiso decía la necesidad de fortalecer las capacidades de vigilancia de todos. Se comprometieron a eso, a fortalecer las vigilancias nacionales, a tener datos representativos de vigilancia, hacer estudios del impacto en morbimortalidad, y tener esos sistemas integrados de vigilancia, no solamente en salud humana, sino también en salud animal. Y por eso recomendaban que los países empiecen a incentivar el uso de técnicas moleculares, porque las técnicas moleculares, ¿sí? Y que se bajen los costos, obviamente, siempre nos van a ayudar a tener un rápido diagnóstico. Esta es la foto también de esa reunión, los representantes de las 4 organizaciones, salud humana, animal, alimentos y medio ambiente, ¿sí? Los líderes mundiales se comprometieron, no sé si se va a hacer, en reducir un 10% de las muertes por superbacterias para el 2030, es decir, dentro de 4 años. Para mí va a estar difícil, pero bueno, se comprometieron.
Y eso lo tienen súper claro, ¿sí? No sé cómo lo van a hacer, están armando múltiples estrategias, va a ser súper difícil llegar a ese porcentaje, pero entienden que este compromiso de Naciones Unidas sigue las advertencias que la RAM puede deshacer un siglo de progreso médico y matar a 8 millones de personas al año. Se sabe eso. Las estrategias, ¿qué vamos a pensar como estrategia para combatir la RAM? Tenemos que hacer el enfoque en la salud, no se puede resolver de manera compartimentalizada, es decir, en compartimentos uno, otro, no, se tiene que hacer todo junto, de manera integral. Se sabe que hay una interdependencia crítica entre lo que es el uso de antibióticos en animales, en ganadería en particular, el consumo en humanos, en agro, la falta de saneamiento y agua y el fracaso terapéutico en humanos. Y esa mitigación requiere una respuesta multisectorial e integrada. La RAM es una barrera para el desarrollo, ¿sí? Hay que entender que la RAM es un problema de sostenibilidad global, que no es que afecta a la salud, solamente desestabiliza todo el sistema económico, ¿sí? Amenaza con la ejecución de los objetivos del desarrollo sostenible, con potencial de empujar 24 millones de personas a la pobreza extrema por año y reducir el PIB global en 3,4 billones de dólares para el 2030. Esto es a 4 años, chicos, ni siquiera al 2050. Por eso digo, 2050 está todo bien, pero bueno. Los consensos globales, y hay que armar una hoja de ruta, hay que tener gobernanza, es fundamental que cada país tenga sus marcos regulatorios vinculantes, ¿sí? Vinculantes con la RAM a nivel nacional y el fortalecimiento de los países en lo que es la gobernanza de RAM y el compromiso que necesitamos de nuestros presidentes, ministros de salud para que esto funcione. Tenemos que fortalecer todo lo que es sistema de vigilancia en todas las áreas, los programas de control de infecciones, el uso prudente de antibióticos, diagnóstico, desarrollo y la equidad, perdón, me adelanté, la equidad y el compromiso. Esto también es una clave fundamental, garantizar el acceso equitativo. Hoy en día nosotros no tenemos acceso a los nuevos antibióticos. Nosotros, los países de Low and Middle Income Countries, no tenemos acceso a antibióticos de calidad, mientras que en otros países sí. Entonces, tienen que entender que la gente se muere más por falta de antibióticos que por gérmenes resistentes. Hay una falta de equidad a nivel global terrible. Faltan vacunas, métodos diagnósticos, que tengamos acceso nosotros, que no nos maten, que no los paguemos en dólares, ¿sí? Antibióticos de alto costo para evitar esa regresión de la medicina global. Bueno, esta es, para terminar, el título de la charla es esto, más o menos, tenemos que actuar ahora, qué es lo que se necesita y qué es lo que ocurriría si no vamos por el camino correcto. Bueno, les agradezco a todos en nombre mío, de nuestro laboratorio y del Instituto Malbrán. Es un honor estar acá con ustedes. Muchas gracias.